Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones Matemáticas por el canal Matemática Sentimental, este espacio en el cual damos cuenta de ese entramado fértil, complejo, vital e inabarcable que es la actividad matemática. Y como decimos siempre, para eso tratamos de conversar con matemáticos, matemátiques. Bueno, tengo el gran placer, el orgullo de que esté con nosotros Cristina Turner. Es una presentación novedosa la que voy a hacer hoy, porque Cristina Turner se acaba hace un año, se ha jubilado de su cargo de profesora titular de la Facultad de Astronomía y Matemática y Física de la Universidad Nacional de Córdoba, y de su cargo de investigador independiente del CONICET. No lo dije, Cristina es doctora en matemática, pero bueno, es un gusto que hayas aceptado esta conversación, Cristina. Creo que tenés un montón de experiencias, historias para compartir, tenés como la mirada completa de tu recorrido matemático y puede ser muy inspirador, instructivo, y podemos aprender, creo todos, bastante de ese recorrido tan particular que has hecho a lo largo de más de 30 años. Así que gracias por aceptar participar de este espacio, Cristina. Muchas gracias, Nino. Un placer y me encantó la invitación. Cuando me mandaste el primer mail te dije, mirá que yo estoy jubilada y ahí en Córdoba hay un montón de gente interesante y qué sé yo, y después, a lo largo de de todo lo que te fui contando y el ida y vuelta con vos y con Cris, tu mujer, me encantó. Y bueno, ir enganchándome en las charlas de los otros, de Gabriel, de Tico, de Raquel, de Sonia, bueno, digamos, toda la gente que fuiste haciendo el recorrido me divirtió mucho, me gustó y me hizo repensar un montón de cosas. Bueno, buenísimo ese Bueno, ejercicio. aquí estoy. Lo celebro, Sí, gracias. sí. Y bueno, y hoy vas a ser vos la que nos va a contar un poco de tu vida. Vamos a comenzar, como siempre comenzamos, tratando de que nos cuentes un poco cómo es que la matemática se apareció en tu camino. No fue la primera opción la matemática en tu incursión universitaria. Elegiste la bioquímica por motivos que me contaste, que eran naturales, padres bioquímicos, y bueno, era quizás natural seguir inclinarse hacia ese lado, ¿no? Pero bueno, contá un poco, que me parece muy interesante, cómo es que de la bioquímica en 2 años decidiste virar hacia la matemática. ¿Qué te parece? Perfecto. Sí, digamos, yo hice la escuela secundaria en el colegio normal, número 2 en Rosario, y bueno, a mí me gustaban, digamos, tomé la opción que había en esa época, había dos opciones, bachiller biológico, bachiller en pedagogía, y bueno, a mí sí, me gustaba la matemática, me gustaba todo, pero bueno, me pareció y la biología, la química, digamos, de lo que veía, porque bueno, tener padres bioquímicos, yo jugué mucho con la química, eran, digamos, los tubitos de ensayo, los reactivos, mirar en el microscopio, la tabla periódica, digamos, la tabla de cálculo, digamos, sí, ¿cómo se llama? La regla de cálculo que usaba mi papá y mi mamá. Más aún, mi papá tenía una regla de cálculo circular, digamos, bueno, ellos, digamos, en el 73 hacían cursos digamos, con la Comisión Nacional de Energía Atómica en Rosario, en lo que es la zona de Siberia, para hacer, digamos, incorporar el tema de radioisótopos en el Sí. laboratorio, técnicas de eso. Y entonces iban ahí a tomar, digamos, a tomar cursos de matemática, me acuerdo 73, ahí mi papá se dejó la barba, no sé por qué. Y bueno, sí, qué sé yo, y bueno, venían y todas estas cosas de la matemática, qué sé yo, y bueno, yo cuando fue la opción, digamos, a mí me encantaba la matemática, qué sé yo, pero nunca se me ocurrió que se pudiera, no sabía que existían carreras en matemática y todo, bueno. Y entonces, bueno,
opté por el bachiller biológico porque era lo que más tenía a fin de matemática, química, física, qué sé yo. Y bueno, cuando ya venía la época de, digamos, te imaginas años 74, 75, digamos, toda esa efervescencia, y empezar una carrera universitaria, que para mí era lo más natural, es decir, era como, fuiste a la escuela primaria, vas a la escuela secundaria, vas a la universidad. Eso no me, digamos, no me planteaba nada, es decir, era como lo natural, vamos por ahí, y bueno, que estudio, qué sé yo, y bueno, algo que tenga mucha biología. A mí, cuarto y quinto año, tuve unas profesoras de biología espectaculares, estudiaba de libros de la universidad, bueno, además tenía lógicamente siempre atrás, ¿no es cierto?, los libros en casa y las cosas que yo decía, entonces mi papá y mi mamá sacaban un librito, mi papá o mi mamá me hacían un gráfico de las glándulas endocrinas, y el tema de conversación de la mesa en mi casa era siempre, digamos, padres bioquímicos trabajando los dos en un mismo laboratorio, había mucho de bioquímica, de etcétera, etcétera. Así que yo estaba apasionada de todo eso, me encantaba, y digo, bueno, ¿qué carrera puedo estudiar que tenga mucha biología? Y en ese momento, digamos, no había licenciatura en química, ni biología, Sí había licenciatura en física, pero no tenía la menor idea yo. Faltaba que mi hermano, que venía, digamos, que este año cumple 60 años, que es licenciado en física, doctor en física, ahí de Rosario del IFIR, empezara a salir con su banderita, que fue al colegio, digamos, de la universidad, que está al lado de ingeniería, el famoso Politécnico, también es egresada de ahí Graciela Nassini, pues empezar a mi hermano a decir, yo quiero ser físico nuclear, pero yo ya estaba en bioquímica. No fue físico nuclear, fue físico, porque, Claro. digamos, ir a Bariloche no le... pero bueno, y bueno, entonces, entre las opciones que tuvieran mucha biología, digamos, las que encontré eran ciencias agrarias, que justo que quedaba al lado de mi escuela, teníamos, digamos, una manzana ahí en Rosario, muy céntrica, Córdoba, Santa Fe, Balcarce, Moreno, el colegio normal, facultad de abogacía, de otro lado facultad de agrarias, y un museo de ciencias naturales hermoso. Después la Plaza San Martín y bueno, jefatura policía, CGT, comando militar. Imagínate ese mejunje, 73, 74, 75. Bien, entonces, bueno, en mis búsquedas por contactarme, si de bioquímica sabía mucho, ciencias agrarias, me conecté con alguien, digamos, muy vecina, qué sé yo, que estudiaba agrario y que le encantaba la genética, y yo vi la genética, cuando estudié genética en quinto año, me pareció, no, eso de los genes, el ADN, todo eso, no, era. Y me entusiasmé mucho con ciencias agrarias, y bueno, me dio libros, qué sé yo, y en el momento de decidir si bioquímica o agraria todo ese verano, al final dije, bueno, no, bioquímica. No sé muy bien, sí, sé muy bien. Pues, años de terapia te diría que la gotita de mis padres debería ir. O en la sangre ya la tenía. Tengo un ítem que dice terapia anotado para hablar después. Entonces, empecé bioquímica en el año 76, después del golpe de Estado. Claro. Empezamos las clases en abril. Ah. Por supuesto, entrar digamos, bioquímica eran unos tinglados, todo en la zona, Rosario ha tratado de hacer un poco ciudad universitaria como Córdoba, pero no ha logrado. Esto eran unos tinglados en la zona muy cerca a la Facultad de Medicina, que sí es una cosa histórica, digamos, con mucha trayectoria Rosario. Bioquímica, si bien tuve trayectoria, no tenía ediliciamente mucho. Hicieron un tinglado muy grande, y bueno, 2 materias anuales, química inorgánica y matemática 1. Y bueno, a mí esas 2 materias me fascinaron. Digamos, la química inorgánica, digamos. No, bueno, fue así un viaje así entre átomos, moléculas, profesor que a lo mejor era no de lo más didáctico, pero teníamos muchas instancias, un jefe de práctico que era una maravilla, nos llevaba tetraedros armados, cuerpos
para que viéramos la distribución de átomos, cosas, laboratorio, bueno. Y matemática, tenía un profesor que había sido director Fulgueira del Politécnico, de este colegio en la universidad. Un hombre grandote, y bueno, ahí fue mi introducción digamos, a las funciones, era todo como mezcla de análisis, álgebra, matrices, determinantes, el límite. ¡Wow! Claro, Creo no que tenías llegamos a la registro. derivada. Desde la escuela no Porque en la estaba escuela familiarizada con eso. secundaria, no. En la escuela secundaria yo lo que había visto era logaritmo y trigonometría. Y un poco y bastante, digamos, a mi profesora, Copelo, de los últimos 2 años, le gustaba mucho la geometría euclidiana. Entonces, muchas cosas con triángulos, trigonometrías, pequeños resultados, hasta me acuerdo que me hablaba de demostraciones, y entonces hice alguna yo demostración y estaba así corriendo por mi casa diciendo, demostré no sé qué cosa, y mi mamá me miraba, el coseno de 2 alfa, no sé, y bueno, y todo eso a mí me encantaba, digamos, no sé qué me encantaba, pero me encantaba, siempre me encantó todo, decir, la cuestión algebraica, el cálculo algebraico, todos esos ejercicios así de combinados, de fracciones, qué sé yo hacía eso y les explicaba a mis amigas con una pasión como si te estuviera contando no sé qué cosas, y ellas creo que se entusiasmaban de la alegría que tenía yo, nada más, porque lo otro le pareció horrible. Pero bueno, yo no sé de qué pasó ahí. Pero bueno, cuando yo vi las funciones, el límite, bueno, en realidad tenía algo de idea, eso no te lo dije, mira vos, pero en el transcurso de ese verano largo, intenso, del 75 al 76, yo tenía un novio que había conocido en el club donde yo había ido, no, en una fiesta de graduación, esas famosas fiestas de graduación de las amigas, con los vestidos largos, bueno, toda esa historia. Había conocido un muchacho que era más grande que yo, que estudiaba en la tecnológica, ingeniería, y trabajaba, y tenía, digamos, muchos problemas, y entonces él en un momento me dice, dice, estoy tratando de conseguir una carpeta para poder ver si puedo rendir libre una materia, y qué sé yo. Dice, pero yo, claro, ¿cómo te la tengo que devolver? Y rápido. Y dice, la tengo que escribir, qué sé yo. Y digo, ¿no querés que yo te la reescriba? Qué loca. Bueno, así que me traje el cuaderno, de Esteban se llamaba, y me puse ahí a transcribir. Y cuando llegaba algo que no entendía nada de nada, le preguntaba a mi mamá o mi papá. Y ahí me enteré de las integrales. Claro. Digamos, ese símbolo así, además me parecía tan estético. Entonces mi papá alguna idea, bueno, mi mamá también algo de la notación de la derivada, porque qué sé yo, alguna vez, digamos, en física había tenido una idea de la pendiente, pero qué sé yo. Pero bueno, yo estaba apurada porque lo que había que hacer era pasarle la carpeta a Esteban. Nada de detenerse en detalles, aprender después. Así que, así fue. Yo tenía esas ideas, pero no tenía la menor idea qué era. Así que ese primer año, cuando yo terminé bioquímica, estaba fascinada. Rendí esas 2 materias ahí en el primer turno. ¿Viste? Yo estaba asombrada, ¿viste? Bueno, maravillada, y digo, pero esto es la universidad. Yo pensé, digo, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser estudiar? ¿Cómo va a ser rendir? ¿Cómo van a ser esos exámenes escritos, orales? Y después todo fluyó tan así, que yo digo, ay, bueno, debe ser que después viene mucho más complicado, ¿no? Bueno. Y bueno, así pasé al segundo año de bioquímica, donde ya había otra matemática más, una química orgánica, una física y otra química analítica cualitativa, digamos, de ver empezar a cómo separar minerales, distintos componentes, que si tiene cobre, si tiene hierro. Hierro tenía todo, siempre digo, eso creo que no sé lo conté, porque las centrífugas estaban tan oxidadas que el hierro lo descartábamos. Claro, claro. Si algo habías dicho, que las condiciones por ahí de laboratorio no eran las mejores, ¿no? No, era muy, digamos, precario todo. Pero bueno, como yo, digamos, también tenía los laboratorios atrás, qué sé yo, bueno. Claro. Pero bueno,
digamos, la matemática, el curso de matemática, ahí sí lo daba un matemático, que después lo tuve profesor cuando me pasé, Gordon, que didácticamente no era tan bueno como Fulgueira, pero iba dando así como unos touch de no sé qué cosa, y bueno, y ahí vimos derivadas, integrales, varias variables, varias variables, y bueno, y la química ya la daba un profesor que no era tan divertida, la orgánica, bueno, la física estaba bien, me gustaba, digamos, además iba, viste, como siempre, muy pegada a la matemática, y bueno, toda esa historia que yo siempre cuento, que podría haber estudiado física perfectamente si no hubiera sido tan ñoña y querer saber el fundamento o entender bien este, la, el fenómeno y no las cuentas. Y bueno, digamos, uno de los momentos que yo marco como, ¿qué pasó acá? Estábamos, digamos, viendo integrales ya de superficies, de volúmenes, de curvas y todo, y los ejercicios eran muy elementales, o eran difíciles, pero eran, digamos, te daban un montón de ayuda. Entonces yo iba a los prácticos, cuando iba a venir el parcial o antes, qué sé yo, y decía, bueno, pero ¿qué pasa si no me dan todo esto? ¿Qué? Si yo tengo todo esto agarrado así. No, bueno, este es un curso para bioquímica. Bueno, pero decime algo. ¿Viste? No, yo era, digamos, no era era toda, viste, era muy, lo que dicen ahora ñoña, yo era muy así, inocente, yo preguntaba porque no quería saber, qué sé yo, no sé, y era toda, como estoy todavía ahora, atolondrada, ¿viste? Hablaba, escribía, decía, qué sé yo. Entonces, a algunos le caía simpático, otros no me soportaban, porque lógicamente Claro, pero esta era un curso, como vos hinchazona. decís, era un curso para gente que estudiaba bioquímica. Entonces era como para ir mucho Claro, más expeditivo, ¿no? Más mecánico, ¿no? claro, sí, sí, ¿viste? Y yo iba a preguntar qué pasaba si yo tenía que integrar la superficie y el contorno no me daba el corte no me daba simplemente la circunferencia. ¿Y yo cómo iba a sacar la curva? Si me daba otra cosa rara, qué sé yo. Y por ahí alguna vez me lo encontré a Gordon, al profesor en la consulta, y Gordon me puso a explicar, y dice, bueno, todo esto, este es un curso para bioquímica, pero si a usted le interesa, existen carreras donde se estudia todo esto. Dice, yo soy licenciado en matemática. ¿Y qué se estudia? Matemática. Y bueno, un poco, claro, y bueno, todo esto que usted está preguntando se estudia y se va, digamos, así vio límite, y bueno, eso se continúa con la integral, y como vio la matriz, el determinante, eso sigue, hay mucho más. No tenía idea. Pero bueno, eso se ve entrando en mí, influyéndome, y medio como en noviembre del 77, medio me empezó a hacer crisis a mí, el laboratorio de química orgánica me gustaba, pero bueno, había mucha gente, me empezó a pesar mucho que mi papá también era profesor de la universidad en el último año de bioquímica clínica. Mi mamá había sido, digamos, bueno, eso es otra historia, pero bueno. El golpe de Estado del 55, mi mamá voló, mi Ah, papá entró, así que yo nací en una casa donde, digamos, una madre defendía el peronismo y otro padre criticaba, así que ya venía también así como de mezcla de todo. Y entonces, y esto de ser, que la gente me preguntaba, vos sos la hija, ¿viste? Me empezaba a no gustar, ¿viste? Porque yo en el anonimato me sentía muy bien, pero ya cuando, ¿viste? Ya no puedo andar hinchando a todo el mundo, preguntándole o probando cosas en el laboratorio de orgánica, bueno. Entonces, bueno, me empezó a hacer crisis y, bueno, además también, qué sé yo, ¿cuánto tenía? 19 años. También crisis vocacionales o pensar y qué voy a hacer y después, qué sé yo. Yo todavía ni se me ocurría que era un trabajo. ¿Viste? Yo estudiaba, porque claro. estudiar, hay que estudiar, decía mi abuelita, hay que estudiar, la mamá de mi mamá, catalana, hay que estudiar abre todos los caminos. Así que estudiar a mí me encantaba, además, qué sé yo, y empecé a traer una crisis, y además, bueno, sí, esto de que
mis padres tienen un laboratorio, y todo el mundo, claro, me empezaba como a mirar, yo soy la hija de, claro. ¿viste? De estos que tienen laboratorio, vos vas a y yo ahí me empecé a dar cuenta que a mí eso del laboratorio, no, los pacientes, no, a mí me gustaba todo lo que era experimental, la teoría, pero, y bueno, más junto con Gordon y la matemática, bueno, y digamos, así un grupito de amigas que también la otra entró en crisis, y crisis va, crisis viene. Bueno, yo dije, bueno, no, yo me voy a cambiar de carrera, digamos, voy a hacer matemática o física, pero por supuesto rendí todas las materias, ¿sí? Porque o sea, aplicada, aplicada, es decir, ñoña, ñoña. Y entonces rendí toda la matemática, todo bien, la química, la analítica, la con hierro, sin hierro, todo, ¿eh? Y entonces le dije a mi mamá, y después le dije a mi papá, digo, mira, yo me he dado cuenta que a mí me gusta mucho más la matemática y la física, así que me voy a cambiar a la Facultad de Ciencias Exactas e Ingeniería y Agrimensura, que tiene carreras de matemática y física, y yo ya me explicó el profesor, y ya fui a averiguar, y qué sé yo, y además como esa manzana era una manzana, digamos, la manzana edilicia, donde lo llevábamos a mi hermano al colegio, bueno, qué sé yo, para mí no era desconocido. Así que yo fui, me anoté a fin de año, mientras rendía las materias, para estudiar, y el ingreso ahí, vos decime cuando quieras que corte, el ingreso ahí era, vos iba a una ventanilla, y entonces me anoté, entregué, dice, bueno, ¿usted qué tiene? Entonces lo que tenía de la carrera anterior, las, digamos, 6 materias que tenía rendida en la carrera anterior, dice, bueno, le vamos a analizar, y acá, para estudiar matemática o física, tiene que hacer, es común con todas las carreras de ingeniería, veremos según se analicen las personas, qué sé yo, expediente va, expediente viene, le vamos a avisar, nos vamos a poner en contacto con usted, véngase, no sé, febrero, qué sé yo, bueno, no sé cuándo. Bueno, listo. Yo seguía con mi crisis ese verano del 77, pero bueno, ya asumida que yo ya había rendido las materias, había cumplido, en mi casa, bueno, no fue un escándalo, no son padres escandalosos. Si yo estudiaba, estaba todo bien. Y entonces fui ahí otra vez a la ventanilla de ese segundo o tercer piso de la Facultad de Ingeniería, que ya lo han cambiado mucho, qué sé yo, y ahí me dijeron, bueno, pero está bien, muy bien, ya ha sido analizado, usted puede entrar a segundo año de la carrera digamos, de común, y porque me daban por aprobado una matemática, un análisis, un álgebra, o en ese momento creo que era un análisis, álgebra, geometría, y una física, y la química que también tenía, como yo tenía un montón de química, la química que tenían los ingenieros, y yo creo que con esas 3 materias ingresaba directamente, porque ya en el 77 la dictadura militar había establecido el ingreso, que había que rendir examen de ingreso, pero como usted tiene con ya con 3 materias aprobadas, usted va a ingresar sin examen de ingreso. Claro. Muy bien, así. Marzo del 78, ahí entré en la facultad a sentarme en el curso que yo más recuerdo de Análisis 2 que daba Gustavo Bortolato. En un aula grandísima, en un edificio distinto, digamos, paredes, ventanas, montón de bancos, montón de gente. Y además me dijiste algo que era un público mucho más masculino que el que había en bioquímica. Claro, en bioquímica, bueno, yo primero, de la escuela normal, que era todas mujeres en mi época, a bioquímica, donde ya había varones, ya fue como, digamos, pero bueno. Claro. De ahí también ya tuve un novio, digamos, que estudiaba bioquímica. Sí, sí. Y entré ahí, claro, eran una mayoría, diría, no sé, 90% varones, capaz me equivoco. Pero bueno, qué sé yo, bueno, yo como llegué temprano, me senté siempre primeros bancos. Yo siempre siempre todo el mundo, hasta la última conferencia, primer banco. ¿Por qué te sentás? Pero si no lo escucho y me distraigo. Bueno, y bueno, esas clases de Gustavo Bortolato de Análisis 2,
digamos, análisis en 2 variables, para después 3 variables, para mí fueron un placer tan infinito, digamos, estaba maravillada. Me acuerdo, creo que te lo conté, cuando Gustavo Bortolato contó de la importancia del tema de que el dominio, de la dimensión del intervalo pasábamos a ver en un entorno, un círculo, dice, bueno, después los que estudian matemática, física, a esto se los llama, si no tiene el contorno, abiertos, van a haber otro tipo de abiertos. Yo estuve toda la clase así como chica, ¿viste? Sentada, salí corriendo, me corría Gustavo Bortolato y le digo, profesor, perdón que lo moleste, ¿qué son los abiertos? Porque yo voy a estudiar matemática y quiero, y él se rió. La emoción, mucho, ¿no? El placer. Claro, habrá dicho, claro, y por ahí dice, ¿usted es la alumna esta que viene de bioquímica? Sí. ¿Cómo sabe? Bueno, lo que pasa es que son muy pocas la gente que estudia matemática, y viene una de bioquímica que ya me nos contó Gordo que quiere estudiar matemática. Él era ingeniero, agrimensor, después hizo la licenciatura en matemática. Y entonces me dio una idea, sí, pero yo no entendí nada, qué sé yo, que él trató de explicarme de los abiertos. Bueno, lo máximo que entendí era que, bueno, sí, en 3 dimensiones ya era la esfera, hasta ahí llegábamos, pero bueno, después lo otro me resultaba imposible. Pero bueno, bueno encontraste que querías estar ahí, disfrutabas. Sí, en ese momento eso yo lo disfruté intensamente, todo. La física 2, con un físico Piacentini, que él sí era un investigador del CONICET, año 78, claro. Año del Mundial de Fútbol, dictadura. Y Rosario fue una sede. Con las 2 manos. Rosario fue la sede del 6-0 contra Perú. Y yo vivía en el barrio Arroyito, el barrio ferroviario, a 6 cuadras del estadio Rosario Central. Yo conocía el fútbol por Carnicero de Frente, que era fanático y pintaba todo de banderines y ponía los banderines de su terraza a nuestra terraza. Sí, para mí el fútbol era Rosario Central, claro, qué sé yo. Mi hermano fue a ver con mi mamá ese partido. El 6-0, mirá que... Sí. Cristina, bien. Entonces, bueno, ahí me señalaste una amiga tuya, Graciela Nassini, que es posible que también forme parte de este ciclo, así que... Sí, totalmente. Bueno, encontraste una gran amiga, una gran compañera, y fueron avanzando en la licenciatura, y vos me habías dicho algo así que no tenías tan claro que se podían hacer doctorados en matemática, o sea, tenías que hacer un trabajo final. Me contaste también que estaban tratando de averiguar por becas, después como se fueron enterando. ¿Querés contar un poco cómo fue el paso de terminar la licenciatura a iniciar un doctorado? Sí, ese paso fue como varios pasos y, digamos, para nada lineal. Graciela, su mamá todavía vive, profesora de matemática, y además un tío de Graciela es Mascó, una persona que en Rosario hay una carrera de estadística, que está en la Facultad de Ciencias Económicas. Entonces, más la formación de doctorado, yo también la tenía porque mi papá hizo el doctorado en bioquímica. Ah, mira. Entonces, yo sabía, digamos, qué son los doctorados, digamos. Pero no, digamos, y lo que teníamos en claro con Graciela, que nosotros queríamos estudiar. Y bueno, si era eso el doctorado, queríamos hacer. Y además lo que teníamos en claro las dos, que queríamos conocer el mundo. Vaya a saber qué era conocer el mundo. Bueno, queríamos viajar, conocer, aprender, estudiar, tener becas, ir por el mundo. Esas cosas que a veces Aranda, ahí me acordé, Pedro Aranda y Enrique Cataño nos contaban de Francia. Bueno, ya a esa altura, bueno, algunas cosas empezábamos a imaginar o a saber, pero claro, nosotros cursamos el último año en 1981, en febrero de 1982, creo que 23 de febrero, nos recibimos, y el año previo a eso nosotros empezamos a buscar cosas, pero claro, estaban, digamos, todas las becas estaban, digamos, relacionadas con consulados,
no había relación de la Universidad de Rosario con otras universidades extranjeras. Los consulados el único consulado que estaba funcionando en Rosario era el italiano, ahí en Boulevard Oroño, una casona sigue siendo hermosa, y entonces estábamos muy acotadas, y además, digamos, por el trabajo final que habíamos hecho con Graciela, no sé cómo, digamos, fue Graciela, ahí Graciela me llevó de la nariz a hacer funciones multívoca con este profesor de topología, que bueno, Renato Escarparo, que bueno, ya después si querés pasa. Entonces, él nos decía, ustedes tienen que buscar bibliografía, pero si no tenemos revistas acá, si todos siempre dicen y las revistas que hay, bueno, tienen que ir a Buenos Aires, porque todo persona, todo becario, todo discípulo sigue a su director y tiene que hacer su recorrido. No, yo y Graciela como cosa, bueno, vamos a la UBA, nos tomamos un colectivo y nos fuimos a la UBA, nos bajamos en Puente Saavedra, nos tomamos el colectivo y nos fuimos en Núñez a Ciencias Exactas. Y ahí fuimos a preguntar por, digamos, las bibliotecas. La biblioteca y la que queríamos estábamos haciendo la licenciatura, el trabajo final, y que el doctor, él también era doctor, se había doctorado en La Plata, con una persona que se había ido a Venezuela. Y bastones largos. Es decir, acá, viste, todo va bien, sí, los saltos van siempre con un bastón, sino con una... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Me río, pero triste, ¿no? Bueno, Sí. y bueno, entonces fuimos a la biblioteca, ahí nos trataron bien, digamos, los no docentes, la bibliotecaria, nos facilitaron, y bueno, fotocopiamos artículos de funciones multívocas, qué sé yo, y mirábamos los carteles ahí en ese segundo piso del departamento de matemática, y mirábamos los nombres, y nosotros nunca nos conocíamos, no conocíamos a nadie. Y una de las secretarias dice, no vamos a nombrar a nadie, no vamos a nombrar a nadie. No nombramos a nadie. ¿Pueden hablar con un doctor acá, director, qué sé yo? Ah, bueno. Y bueno, nos recibió el señor doctor y no fluyó mucho, no hubo mucha recepción. Bueno, nos dijo que había un doctorado en matemática, pero bueno, que sí, que no, qué sé yo. Bueno, nosotros habíamos juntado unos cuantos artículos de funciones multívocas, más no sé qué otras cosas nos fotocopiamos que nos parecieron interesantes, que no venían al caso, pero no importa. Ya sacar las fotocopias, irnos con unas carpetas así, nosotros estábamos ya... Contentas. Pero ya habíamos visto unos carteles ahí de doctorado, carteles que hablaban de otras universidades, de un montón de cosas, ¿no? Decían, wow, ¿cuánto que existe, no? Nos volvimos abocadas a las funciones multívocas y a nuestros trabajos y qué sé yo, y escribir eso, qué sé yo, y bueno, rendir las últimas materias y recibirnos. Pero ya, bueno, nos recibimos y entonces ahí desesperadamente, ya éramos, las dos nos habían ofrecido ya Graciela desde antes, yo desde el último año, y Graciela desde cuarto año, ayudante en los prácticos, claro. Que eso, bueno, eso fue como, digamos, que siempre me gustó la docencia, pero ahí ya estar frente al curso, ser ser la que escribe en el pizarrón y borra, bueno, qué sé yo. Es un paso importante en la carrera, ¿no? Uno se siente feliz, contento. Sí, yo tenía tal placer y además disfrutaba tanto que, claro, y los alumnos un poco, digamos, también me pasaron cosas insólitas, digamos. Yo me fui, digamos, era auxiliar de práctico en una materia que era análisis 1 para los que recursaban la materia de ingeniería, y eran la mayoría de ingeniería. Así que eran personas jóvenes más grandes que yo. Si yo tenía, qué sé yo, ya no sé, 22 años, estos podrían tener, qué sé yo, hasta podría haber en la gama de esos de los 20 a los 30. ¿Te imaginas? Entra una chica
rubiecita, bajita, con una voz así, y empieza, bueno, hola, qué sé yo, y entonces los ejercicios que eran desigualdades, y yo entonces, yo ya habíamos preparado y hablado con el profesor y también con Graciela, qué sé yo, y bueno, y no, lo que les pasa a los chicos es que les falta un poco de lógica proposicional, digamos, el implica, el dificulta, el sí solo sí, estas notaciones. Entonces yo había preparado una mini clase previa de lógica para explicarles a los chicos la papa. Ahora van a entender por qué no pueden hacer las inecuaciones. La inexperiencia docente. Entonces yo, con lápiz y con la tiza, pizarrón, los pizarrones ahí en la facultad se subían y se bajaban, como algunos de Buenos Aires. Así que empecé y los miraba y decía, ¿entienden? Y yo veía, empezaba a notar que había un silencio y como medio sosteniéndose en la silla así para no destornillarse de la risa. Y bueno, cuando ya fue la carcajada, así le digo, ¿qué les pasa? Que no sabemos qué estás diciendo, qué estás haciendo, qué querés. Así. Y les quiero explicar para que, no te entendemos nada, no entendemos nada. No, vos resolvernos los ejercicios, resolvé este ejercicio despacito, primero sé más lenta, despacito resolvelo. Bueno, perfecto. Borré todo, ¿sí? Ejercicio 1, qué sé yo, 2x más 3 menor que x coso, esto se pasa sumando, esto se pasa restando, esto cosa así, igual, ¿así funciona? Sí, así te entendemos. Muy bien, ese fue mi primer aprendizaje. Así que toda la teoría que yo me había hecho de que el problema era que no entendían la lógica, sí, yo estaba totalmente desubicada. Ojo que hay mucha gente, yo comparto con vos, digo, para mí no es un problema de la lógica, digo, pero bueno, nos formamos así de alguna manera, ¿no? Es difícil. No, porque yo en realidad, yo, digamos, no sé si me formé, me deformé o qué, porque yo venía de la bioquímica, que yo había aprendido con el 2x más 2, claro, igual a coso, y pasaba sumando, restando, y, claro, cuando después me di el baño completo de esa de matemática y todo, y aprendí todo eso, ¿viste? Yo digo, bueno, ahora esta es la manera. Van a entender, claro. Esta es la manera. Y además, como no se me había ocurrido sola, yo lo había charlado con Graciela y con los profesores. Pero sí, todos hemos pecado alguna vez de exceso de rigor, pensando que el rigor es lo que hace que la gente... No era, yo ni siquiera me daba cuenta que era rigor. Yo me parecía que con eso iban a entender. Y además tampoco me ubiqué que era gente que ya la recursaba, gente que trabajaba, gente que no quería que le dé todas esas cosas. Él quería saber cómo se hacían esos ejercicios. Bueno, que implicara la técnica. Pero te diste cuenta rápidamente, en todo caso, de que me iba por... No, sí, en eso, ahí debo reconocer que fui, que tuve, digamos, que estaba, digamos, capacitada docentemente, que algo intuitivamente me hizo ver, no, si se ríen y ya están en los chistes y todo. Después sí, durante todo el curso fue así como, pero no nos mandonees tanto, porque, viste, no, siéntense, no hagan tanto lío, bueno, no, hagan esto. No tengo más ganas, dale, uno más, hagamos, uno más, vamos. Mirá, esa está loca, ¿de dónde salió? Estoy pensando, mirá, o sea, voy a hacer un salto así en años, pero no fuiste así con tus estudiantes de doctorado, ¿o sí? No, con mis estudiantes de doctorado fui una madre. Fui así, vos sabés que Andrés Barrea fue mi primer alumno de doctorado. Con lo que es Andrés Barrea, yo lo agarré a Andrés redondito así, y lo agarré, y aunque él no se dejaba agarrar, yo lo sentaba, le daba los cuadernos, le compraba, los folios, los disquetes, le ponía todo en bolsita, le armaba, me aguardaba la copia para mí, para que cuando viniera de nuevo, porque lo perdía, o traía los disquetes y decía no funcionaba, entonces yo, qué sé yo, bueno. No. Y antes de eso los trabajos finales, no. Por eso, ahora vamos a volver después a lo de los estudiantes, pero me encanta. Deberíamos hacer una charla de 3 horas, pero o dividirla. No,
vos acotame, porque yo me voy por las ramas, acotame. Y sabés que me agrada que todo esto va a salir en vivo. Yo creo que la gente vea lo espontáneo, lo descontracturado. Justamente ese es voy a hablar bien de mis propias comparaciones matemáticas, pero yo creo que se transmite, se trasluce lo descontracturado de las charlas. ¿Está bien, Cristina? Así que me encanta. Sí. Además te imaginás, yo ya estoy jubilada, hay ciertas cosas que yo ya las viví, ya pasé por todas esas tensiones, yo ya le tuve miedo al público, ya le dejé de tener miedo, ya aprendí a decir como una vez Rubén Rosales, que fue el que me dirigió el postdoc allá en el MIT, ¿viste? Bueno, cuando yo ya estaba en Berkeley, te conté, y tenía que dar una de esas conferencias invitada, ¿viste? Qué sé yo, y estaba aterrada, porque era toda gente con Peter Lacks, todo, ¿viste? Todo. Sí, vos me decías todos los nombres que estaban, Lacks, llegó Strogatz. Maida, sí, no, Lawrence. ¿viste? Sí, bueno, entonces yo, viste, le escribí a Rubén, pues ya existía el correo electrónico 94, Rubén, si me preguntan tal cosa, ¿qué les contesto? ¿Viste? Bueno, qué sé yo. Y un momento me dice, Rubén, dejaste de hinchar. Si te preguntan algo que no sabés, le decís, yo no lo sé. Bueno, Rubén es un personaje. Claro. Y así fue. Vamos ahora, porque es muy interesante la historia de los últimos, bueno, empezás un doctorado, yo cuento un poco a la gente, porque vos todo el trabajo previo, con una beca del CONICET, te fascinás, y en el 84 conocés a alguien particular en tu vida, ¿no? Que está ahí dando vueltas, a Fernando Levstein, un matemático cordobés, recién llegado, joven, recién doctorado, que vuelve del MIT, ¿no? Y bueno, inician esos años, yo te lo decía por mail, esos años de la década del 80, años vertiginosos, años que cuando vos me contaste todas las cosas que te pasaron, se casan con Fernando, tenés a tu primer hijo Lisandro, escribís tu tesis, bueno, un poco eso, un ratito eso, contanos, dale. Y bueno, yo estaba haciendo mi doctorado con Domingo Tarsia, que era el único, digamos, doctor que había llegado de Francia, y bueno, me ofreció, y bueno, hice primer año, feliz, todo, íbamos a Santa Fe, yo te conté lo de Caffarelli, que nos ayudó, trabajo con Pedro Marangonic, bueno, todas las cosas que... Y bueno, en el 84 se hace un congreso de la UMA en Córdoba. Y entonces Domingo dice, me parece, como ya tienen el trabajo con Pedro terminado, y ya lo había, los italianos que también, ya antes, en medio de todo ese casamiento, todo habíamos ido a Italia con Fernando, Florencia, Pisa, Fasano, el Primicherio, les parece que es un trabajo publicable, así que me parece que están en condiciones de hacer una pequeña comunicación para la UMA. Bueno, allá, bueno, qué sé yo, bueno, con Pedro, 15 minutos. Y bueno, con Pedro, ya cuando leas Beppo Levi hay mil historias para dar. Pedro es una persona increíble, fue profesor mío, de Graciela también, pero si yo no converjo, bueno, yo converjo. Pedro tarda mucho en converger, es una lenta convergencia, pero bueno. Entonces yo decía, Pedro, no, menos, 15 minutos, no importa. Bueno, fuimos a Córdoba, fui con dos compañeros que eran 2 años más chicos que yo y Graciela. A Graciela no fue porque Graciela ya estaba haciendo, ya te conté, Graciela se había ido al IMPA y estaba haciendo su camino. Y entonces con Estela Gabosto y Rodolfo Torres, que están en Estados Unidos, se doctoraban, entonces viven allá, en Texas, y bueno, paramos en la casa de Estela en Unquillo, qué sé yo, llegamos a la ciudad universitaria, vamos al pabellón Argentina, y sale del pabellón, no del pabellón, de una de las aulas donde se hacía la reunión, Fernando Lepten, que ellos ya lo conocían, ahí te conté porque ellos habían ido a un vaquería ese año anterior, y me habían hablado de esta persona, y del MIT, y qué sé yo, y todo eso, pero viste, yo estaba como, no sé, en otras cosas, digamos, en otras problemáticas, ¿sí? Bueno, vamos a la UMA, qué sé yo, llega, sale, así, viene Fernando, me acuerdo siempre, ¿no? Barba, muy alto, para mí que mide unos 52, 55, muy alto, una camperita marrón, unos jeans, unas hojitas,
así suelta, unas hojitas, y se acerca así, la saluda, Estela, Rodolfo, me presentan, hola, hola. Bueno, yo no sé si existe. Bueno, fue así, así. No sé, que si fueron viernes, sábado y domingo, si fue viernes, sábado, si fue sábado, domingo, no sé. Yo sí fui, estuvimos con él, en el medio estaba Cora Sadowski, porque Cora había ido a esa reunión y Cora organizaba a todos qué hacían, ¿viste? Y que, bueno, esto es para aquí, esto es para allá, se doctoran, esto es allá, esto aquí, esto acá, Fernando que volvió, esto. Era una mezcla, ¿viste? Yo llegué a un momento que estaba mareada, digamos, habíamos hecho, digamos, estuvo la cena, famosa cena de la UMA, que ahora será online. Sí, antes era directamente la cena, qué sé yo, cena, baile, qué sé yo. Dicen que bailamos con Fernando, dicen de Jorge Vargas, que era el compañero de Fernando Oficina. Ya no me acuerdo. Yo lo que sé es que charlé con Fernando, charlaba con la gente y bueno, sí, me cayó bien, me gustó, qué sé yo. Pero yo estaba tan agotada después de todo eso, y además, no sé, yo estaba cansada, digamos, no sé, estaba muy, muy aturdida, que en un momento que estábamos en un bar así, dijo, ay, yo me quiero ir, me vuelvo a Rosario. Le digo, chicos, me vuelvo, le dije a Estela y a Rodolfo, me vuelvo, le digo, estoy muy cansada, me duele la cabeza, qué sé yo, me vuelvo. Ustedes llévenme el bolso, qué sé yo. Y agarré y me fui, me tomé el colectivo y me volví. Claro, después Fernando cuenta, bueno, Fernando, no sé si lo conocés, habla nada, así, poco. Es decir, ahora habla más, pero en ese momento hablaba muy poco. Eran puros ojos. Y bueno, yo para señales de ojos, qué sé yo entendía algo más o menos, dije, bueno, qué sé yo. Después resulta que un día, allá en Rosario, además, como ya era una becaria independiente de mi familia, había decidido a vivirme sola. Me había alquilado un departamento, porque yo era becaria, tenía sueldo. Y entonces Rodolfo me dice, Torres, dice, lo invitamos a Fernando Lepstein para que dé una conferencia acá. Ah, bueno, dice, le digo, ah, bueno, qué bien, qué bien. Digo, sí, 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 es importante vincularse, viste todo lo que nos pasó a nosotros, con Graciela, que no sabíamos, ¿no? Gente que sí, 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 sí. Bueno, vos organizás todo, sí, 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 sí. Dice, ¿te puedo pedir un favor? Dice, ¿vos lo podrías hospedar a Fernando? Bueno, bueno, sí, qué sé yo, ¿viste? ¿Te imaginas? Qué sé yo, año 84, yo ya era una persona libre. Sí, sí, qué sé yo. ¿No? Así que un día suena, digamos, lógicamente se habrá tomado el habla General Urquiza, qué sé yo, 7 de la mañana, 7:30, tocan el timbre del portero. Rodolfo, soy Rodolfo, Cristina, acá estás con Fernando, subimos. ¿Podemos? Sí, sí, suban. Yo me puse, digamos, qué sé yo, sería octubre, ¿qué me habré puesto? Una remera, algo, me enchufé encima, un pantalón. Entonces le abro la puerta, tomamos, digamos, café con leche, qué sé yo, algo así. Dice, bueno, después entonces vos lo llevás a Fernando a la facultad para que dé la charla, no sé. Bueno, qué sé yo. Bueno, y nos pusimos a charlar con Fernando, qué sé yo. Y bueno, entonces dio la charla, Fernando. Ay, Esto tendría que hablar de... me encanta, ¿eh? Estamos incursionando en la matemática sentimental. Esto él trabajó con una persona que se llama Katz, están las álgebras de Katz-Moody. Víctor Katz, Víctor Katz, divino el Víctor, otro personaje. Sí, Fernando, digamos, todos somos personajes, pero bueno. Pero no habló eso, él habló algo de TITS. Ahora, después no me acuerdo qué era, pero no sé. Yo no entendía mucho, bueno, casi nada, no me importa. Bueno, pero después de todo eso, ahora me acuerdo, era octubre. Entonces, Fernando también estaba Mirta Estampela, que yo te conté mucho, que digamos, fue profe nuestra, auxiliar, y estaba haciendo el doctorado con Tarsia también. Y bueno, entonces, con Estel y Rodolfo, bueno, entonces con Mirta, qué sé yo, entonces digo, Fernando, digo, yo ya te conté que yo militaba en digamos, Partido Comunista, qué sé yo, digo, bueno, fuimos a comer con Estel y Rodolfo, a algún lugar ahí por cerca de la costa, digamos, no, todavía no había Costanera, cerca del Monumento a la Bandera, algunos de los lugares así,
linda, así de Rosario, qué sé yo. Y después, ese día a la tarde, había un acto en conmemoración de la muerte del Che Guevara. Rosarino. Entonces yo le digo, Fernando, ¿querés venir? Sí, sí. Así que fui, y después nos reuníamos en mi departamento, que ya Estela Agosto, una cocinera de los dioses, Estela iba a cocinar, o qué sé yo, no sé, o compraba, qué sé yo. Y bueno, fuimos al acto del Che, ¿te imaginas? Digamos, yo estaba fervientemente apasionada, digamos, por toda la militancia, la política, la ideología, el marxismo, la dialéctica y la matemática también cruzaban por todas partes. Y fuimos al acto del Che y después se hizo esa cena y después Fernando se quedó a dormir en el departamento. Y bueno, de eso empezó una ida y vuelta en Hablo General Urquiza. Rosario, De Córdoba, octubre Córdoba, Rosario. del 84, siguió por un viaje que te conté, él dio un curso en Chile y entonces fuimos, me invitó. Yo fui ahí, ya era todo un papel, ya era una vergüenza porque todo el mundo se codeaba cuando yo iba a comer, que yo iba de paseo así, iba a comer con ellos, estaban todos los matemáticos cordobeses y se codeaban así. Mirá, Fernando tiene una novia. Fernando nunca, eso sí, nunca tuvo, si es riguroso en todas sus cosas lógicas, en el tema sentimental no tiene ningún rigor. No hay un axioma, un seguimiento así. Bueno, si yo era la novia, la amante, la esposa, la concubina, la futura, la ex, la pasada, en tridimensional, en un espacio o en una para compensar, infinita. Compensa, digo, el rigor. Sí, a mí tampoco digamos, me molestaba. Así que, bueno, después de eso de Chile, además salió esa beca, una de las tantas becas que yo tenía me había salido para irme a Italia y yo viajar quería, conocer el mundo quería. Y bueno, entonces, bueno, ahí fue, y Fernando recién había vuelto y él, claro, él quería construir claro, algo en Córdoba, le empezaba a pesar eso de que, bueno, había sido, bueno, algún día él había hecho todo muy rápido, y, digamos, desde el primer grado antes, a rendirse libre el último año de la escuela secundaria, hacer la licenciatura en matemáticas 4 años y medio, e irse a MIT 4 años, estaba doctorado, y bueno, ahí se planteó y dijo, bueno, ¿y ahora qué? No, ahora tengo que hacer algo por mi país. Y se encontró con esta chica que quería rajar, que se quería ir a seguir estudiando, por supuesto, estudiar siempre, como decía mi abuelita Pilar, pero también ¿cómo iba a perder la beca a Italia? Y bueno, que sí, bueno, y todo Fernando, como tampoco habla, no mucho, bueno, sí, bueno, te acompaño. Pues sí, qué sé yo, bueno, me acompaño. Y en el medio, bueno, qué sé yo, ¿cómo hacemos? Qué sé yo, bueno, no sé, nos casamos. Así que lo conocí el 20 de septiembre, 21 de septiembre del 84, el 3 de agosto del 85, estaba casada, el 5 de agosto estaba acá en Córdoba, porque Fernando, digamos, ni yo sabíamos que existía la licencia por casamiento ni todas esas cosas, él tenía que dar clase, daba estructura algebraica, y bueno, y el 30 de octubre nos tomamos un avión para irnos a Florencia y él a Trieste. Y después, bueno. Bueno, y ahí es una historia que tuvieron 2 hijos, Lisandro, Julia. Y Julia. Y bueno, y es una historia de amor, de matemática sentimental, ¿ves? El nombre del canal está muy bien puesto, estamos... Sí, acá sí, acá llevamos esta pareja, pero deconstruida y construida, con muchas terapias. Y me parece muy 35 bien. 35 años este año. Bien, me parece muy Creo bien. Que son, sí, 35 años en pandemia. Estoy muy contento, Cristina. Bueno, dale, yo también estoy contenta. O sea, no sé si los demás van a estar contentos. No, yo creo que sí, que se transmite porque hay una pasión en lo que uno hace. Y mirá, yo creo que lo principal que podemos transmitir es esta pasión por la matemática, por lo que hacemos, y cómo estamos constituidos por las cosas que suceden finalmente, ¿no? Voy a dar unos saltos así por el tiempo que nos queda. Es un momento justamente, a partir de todas las cosas que estuviste diciendo, desde el momento de la charla en el cual el matemático invitado nos
nos empieza a contar un poco el sentido de la frase que escribimos en el pizarrón. En este caso, bueno, me gustó esta alusión a Neruda, ¿no? Bueno, en tu caso, confieso que has calculado, confieso que calculé. Contanos un poco. Y además Como vos es que, ayer cuando te mandé el mensaje y esta frase quiero que esté en el pizarrón. Bueno, contanos un poco eso. sí, y yo pensé, digamos, en el tema de, sí, el confieso, bueno, también, digamos, bueno, yo tengo, digamos, siempre el tema, digamos, confieso me sonaba como medio Muy religioso, bueno, religioso, ¿no? y el calculé, sí, viste, ay, ¿qué elijo? Bueno, y el calculé, yo dije, sí, calculé, cálculo. No es nada de análisis, no, 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 calculé. Porque yo, digamos, después de toda esta trayectoria, es como una reivindicación al cálculo. Y podría ser, digamos, así como la alegría que tengo cada vez que del Instituto de Cálculo fundado por Sadowski, ahí, o el Instituto bueno, no es cálculo, bueno, el de Polevi, y bueno, que fue el primero que lo conocí con Pablo Jakowski, porque también trabajaba con Rubén Rosales, y después con el Willy Dorán, y bueno, yo me alegro de cada cosa que ese Instituto de Cálculo va generando, porque el Willy también es como yo, así apasionado, y yo como veo que él vibra con todas las cosas nuevas, lógicamente es mucho más joven que yo, y entonces me entusiasmo y dije, no, calculé, esa es la palabra, calculé. Porque además de haber calculado matemáticamente mucho, haber hecho muchas cuentas, porque, digamos, yo he estudiado mucha teoría, mucha teoría. Pero por más teórico que sea, digamos bueno, mi trabajo fue, digamos, contarse de doctorado en problemas de frontera libre, alto análisis funcional, espacios de los H con todos los subíndices y fracciones que quieras, las cotas en esos espacios, el libro de la Licenskaya, Ladrillo sobre la cabeza, digamos, en el momento que hay que, por más teórico, probar que existe algo, hay que acotar y hay que calcular, hay que hacer cuentas, hay que hacer cuentas. Lógicamente hay que saber hacer cuentas. Y bueno, yo fui aprendiendo a hacer cuentas, fui aprendiendo gracias a gente que me enseñó a hacer cuentas. Bueno, Caffarelli, que no tuve mucha interacción, pero las pocas interacciones con Caffarelli, él hablaba desde un lugar donde me hacía ver, digamos, la importancia de ubicarse para qué uno iba a hacer esa cuenta y llevarla la cuenta a lo más simple posible para poder hacer la cuenta. Porque si uno empezaba desde lugares tan complicados, tan altos, esa cuenta no la íbamos a poder hacer nunca. Fueron pocos encuentros, pero Luis Caffarelli me ayudó a calcular, a enseñarme así vistazos de cosas. Y bueno, digamos, los italianos también, digamos, con sus distintas cosas. Pero bueno, entonces confieso que calculé, es porque sí, digamos, yo trabajaba en problemas de frontera libre aplicado a la conducción del calor, ¿no es cierto? Y digamos, digamos, que es la frontera, digamos, la separación de fases, líquido sólido, pueden ser distintos materiales, en acero, todo. Y bueno, hay que hacer muchas cuentas, y viene la parte toda teórica, qué sé yo, pero en un momento hay que, digamos, para probar algo, para cosas, hay que hacer cuentas, y hay que hacer muchísimas cuentas. Y la mayoría de mis cuentas, yo creo que casi el 85% de las cuentas iban al tacho de basura. Siempre he pensado, y muchas veces lo hemos dicho, ¿y si publicáramos todo lo que tiramos al tacho de basura? Claro. Podríamos hacer así, ¿viste? Como existe todas esas cosas en chistes, bueno, digamos, las conferencias, los premios. Sí, los premios que son los antipremios, ¿viste? ¿Viste? Cuando vos veías que se llenaban todo, y cuadernos, hojas, y que tirás, y que sacás, y que no sale, que no sale, que no va, y bueno, y así fue la tesis de doctorado, y fue mi estadía en Italia, haciendo cuentas, claro, desde leer el La Licenskaya, que siempre, ese libro terrible de inecuaciones variacionales, cosas, digamos, de espacios de Sobolev, qué sé yo, y después, viste, leíamos la introducción 100 veces para poder ir al pedacito así, para después bajar la cuenta y después volverla a subir.
Y después, cuando llegué con el postdoc ahí a Cambridge, a MIT, que fuimos ahí porque era el lugar que Fernando conocía, y yo fui ahí a ojos cerrados, juntos, claro. trabajar con Rosales en ecuación hiperbólica, que él me llenó el pizarrón, y como ya había mucha confianza, yo le dije, yo no sé nada de todo eso. Bueno, toma, leíste este libro, vos preparás el seminario, y otra vez calcular, y ahí me ayudó también Esteban Tabac, y por suerte ya te hablo de años 89, 90, ya existían las computadoras. Yo salí de Argentina en el 88, conociendo nada más que, una computadora en la que, la Tanti o Tandy, qué sé yo cómo se llamaba, que también había que hacer lo que cuentan todos, ¿viste? Como contaba Raquel, horarios para escribir o qué sé yo, no existía el correo electrónico, y llegué a Estados Unidos, donde estaban las famosas SUN, las Sun Stations, con el Unix. Así que ahí, digamos, conocí ahí, que era alumno de doctorado, Esteban Tabac, egresado de la Facultad de Ingeniería, pero bueno, que Pablo Jakowski, por su contacto, le dijo, vos tenés que irte a estudiar, hacer un doctorado, matemática, bueno. Así que con Esteban, Rubén que me decía lo que tenía que hacer, y Esteban con paciencia me iba afianzando el camino, así, cómo manejar el mouse. Claro. Fernando también sabía, lo primero una de las primeras cosas, además de buscar ya te conté el tema de salud, la casa, y que Lisandro estuviera ubicado, porque Lisandro tenía 1 año y pico, entonces se compró una Mac, compramos una Mac, pero esas cosas las hacía él, ¿viste? Dije, yo no sé, hacer lo que quiera, comprar, qué sé yo, ¿viste? Con el mouse, qué sé yo, después entonces por teléfono con otro, y dice, pero lo único que puedo hacer es el tour de la Mac. Vino otro, entonces nos trajo un aparatito para poder ver, todo eso. Y la SAN en el Meet, laboratorio así todo lleno de eso, de SAN, y del Unix, así que bueno, era todo correo electrónico, así, MATLAB, curso de Fortran, así fue unos baños, y ahí calcular, además porque los estudiantes en Estados Unidos, ahí por lo menos lo que yo vi, digamos en MIT, tienen una velocidad de cálculo, tienen una velocidad de... Yo venía de una formación donde el tiempo no importa. Hay que resolver este problema, el tiempo no importa, llévenselo a su casa, 1 semana, 1 mes, qué sé yo. Ahí yo digo, qué velocidad que tienen esta gente. Entraba el profesor, decía, bueno, esta ecuación, solución. ¿Cómo hacen? Esteban dice, bueno, es así, hay que Bueno, se va haciendo. Algo similar contaba también Ricardo Toledano de algunas experiencias. Sí. Sí. Cristina, y ahora, seguís en esta nueva etapa de tu vida, ¿no? Estás jubilada, ¿seguís haciendo cuentas? ¿Qué tipo de cuentas haces ahora? Y bueno, ahora ahí me diste un pie que en realidad más que hacer cuenta, cuento, narro. ¿te gusta contar historias? También, me encanta. Eso también es una cosa que le dije a Tico cuando alguna vez antes de jubilarme le conté de la idea, y me dice, ¿qué vas a hacer? Digo, a mí me gusta escribir. ¿Te gusta escribir? Sí, dice, bueno, a mí también me gusta escribir. Y bueno, sí, yo escribí todavía, no sabía que a mí me gustaba escribir, yo escribí toda la vida, digamos. Escribía cartas, escribía en los cuentos, cuando viajaba con mis padres, hacía cuadernitos con los viajes, narraba lo que veía, las historias. Desde Italia les escribía cartas a todos, a mano. Y eso después, y también con tanta terapia, escribí terapéuticamente para narrar todo el dolor o las angustias o las cosas. Y bueno, ahora, digamos, desde el punto de vista matemática, lógicamente yo vivo y en pandemia con un matemático. Así que te imaginas que la matemática no se fue. No se va a ir nunca, en realidad. Claro, y sí, bueno, y hay un montón de cosas, y además sigo en contacto con que fueron alumnos míos o colegas o gente que me pide consejos, me llama, me pregunta, y bueno, entonces no hago una cuenta rigurosa, pero por ahí me divierto, porque Fernando, qué sé yo, haciendo, bueno, el semestre, viste, jamás todo no hay cátedra, todo se va moviendo, Claro. la docencia. Así que el semestre pasado dio álgebra 3, que es la parte
bueno, qué sé yo, según cada uno el gusto, pero para mí es autovalores y autovectores, y bueno, muchos espacios, digamos, de ortogonalidad o cosas así, qué sé yo. Y por ahí, qué sé yo, él estaba, o que comentaba, qué sé yo, alguna cosa, un ejercicio, un problema, y yo digo, no me digas nada, espera, a ver, quiero practicar. Entonces me ponía a hacer. Y ahora está dando un curso de probabilidad estadística para la licenciatura en computación y profesora de matemáticas. Así que también, bueno, ya ahora con segundo semestre, con pizarroncitos que se ha comprado, más, qué sé yo, más. Y bueno, entonces también, y el otro día andaba con la binomial negativa, y digo, pero ¿qué era cómo era? ¿Viste? Y además porque también tengo una sobrina que estudió fonoaudiología y está haciendo un doctorado y necesita mucho de estadística, entonces pedía cosas y entonces le dije, bueno, Anita, mándame un mail de lo que estás haciendo, y entonces ahí, claro, le digo, Fernando, claro, el problema es de las muestras, que terrible, pobre, digamos, yo nunca tampoco voy a saber, porque todo mi trabajo, digamos, algunas cosas que, es decir, cuántos elementos tiene que tener una muestra, o cuál es la distribución, además con el teorema central del límite todo converge, todo va a la Gauss, entonces, sí, sigo, sí, Bien. ya, sí, ya. No estoy haciendo cuentas duras, como decían algunos, ni blandas, pero bueno, sí, qué sé yo. La matemática me gusta, y me gusta la formación, digamos, en todo le encuentro ese, qué sé yo, cuando leo al Guillermo Martínez, ¿viste? Yo digo, lógicamente, está lleno, acabo de leer un último libro, el de Los crímenes de Alicia, qué sé yo. Y bueno, sí, viste, estamos los que estudiamos matemática y hicimos matemática de alguna manera, y tenemos una traza, se podría seguir la traza, Claro, si hubiera ahora que se usa tantas técnicas para seguir tanto, PCR, qué sé yo, a ver, la traza matemática, ¿por dónde va? ¿por Con la dónde viene? traza. Cristina, antes de terminar, no quisiera que terminemos la charla señalándome, contándome tu experiencia, cómo ves, ya teniendo toda tu historia por detrás, cómo viste y cómo ves el rol de las mujeres en la matemática, qué pensás que pueden aportar todos estos nuevos movimientos de visibilización de las problemáticas femeninas, si puede ser así, como para ir terminando, que me cuentes algo al respecto, tus ideas, tus pensamientos. Sí, yo estoy totalmente adhiero y creo que es fundamental, digamos, la incorporación plena de las mujeres y de todas las, digamos, en cuestión de géneros, todas las minorías, ¿no? Del colectivo de género, no solamente la matemática, bueno, si nos restringimos a la matemática, bueno, el Sí, es otro lo que día justo conozco. porque la escuchaba Ana Franchi, los números son, digamos, si bien, como dice Ana Franchi, en ciencia, en Argentina, hablando de mujeres en ciencia, es 51%, uno diría, no estamos tan mal, pero cuando vos empezás a hacer, A digamos, discriminar. a discriminar, te digo horizontal, diagonal, no lineal, y empezás a ver en tema de jerarquías, ascensos, que podemos decir, el ego. No, eso también es monetario, es dinero, porque no es lo mismo ser profesora, bueno, como se llame, asistente ahora, que profesora titular. No es lo mismo ser investigador Adjunto que asistente que principal. ser superior. Claro. No es lo mismo tener un cargo de dedicación semi o simple que tener un cargo de dedicación completa. Entonces, y no es lo mismo, digamos, yo vengo, digamos, atravesada, digamos, por esto, además, porque tengo atrás, digamos, tengo una madre que fue profesional, que es, acaba de cumplir 91 años, ahí me está llamando, pero le avisé pero debe estar a la expectativa, a ver ¿Qué dijiste? qué era eso que le dije, que me iban a hacer la entrevista. Y entonces, bueno, lógicamente, tengo una historia de madre guerrera, de abuela guerrera, si bien no en instrucción, pero en vida. Sí, sí, sí. Y entonces, si bien no estaba ahí claramente, lógicamente que adhiero a todo eso y estoy totalmente comprometida y además ayornada o
o deconstruida con todo lo que pude aprender de toda esta nueva generación que se tomó, digamos, tomó el feminismo y lo reivindicó y lo renovó y lo extendió, lo plegó, lo dobló Mebius, como quieras, y digamos, es fundamental porque además, digamos, la presencia, la mirada de más gente diversa haciendo lo mismo, te aumenta la calidad, de lo que estamos haciendo. Es decir, cuanta mayor presencia haya de distintos, digamos, ya sea en colectivos de género, en diversidad de opiniones, porque todo esto está atravesado por la política, por las decisiones. Son las decisiones en la universidad, en el CONICET, en todos los institutos que tengan que ver, se toman decisiones políticas, y cuando tomas decisiones, estás definiendo criterios, y si en esa definición de criterios, por más amplios que crean ser algunos, porque además hay mujeres, sí hay mujeres, pero hay veces que, como decía, la cito mucho a Ana Franchi, porque la he estado escuchando mucho, y a Diana Mafía, no es lo mismo la presencia de esas minorías compenetradas del pensamiento de que esas minorías tienen que dar sus opiniones, que la presencia de personas, ya sea de distinto género, o de los colectivos, o de las distintas, ¿no es cierto?, cosas, pero transformadas a lo que fue la disciplina, sesgadas ya porque se transformaron para poder sobrevivir, como sea, en lo que ya estaba establecido. Es decir, como la famosa, el libro de la menta de Hussey, la nuca de Hussey, ¿no? Es decir, yo también, digamos, si yo cuento mi historia, digamos, ahora, si vuelvo a rebobinar sobre todo lo que pasó de mi historia y lo que viví, de lo que yo sentía, ahora, digamos, de angustia, o de que lo que yo hacía no era lo suficientemente valioso, y siempre tratando de encontrarle la vuelta para que sea mejor, más valor académico, cuando miro para atrás y vuelvo sobre mis pasos, digo, no, acá había un problema de género, había un problema de distintas visiones, porque había una cuestión de decisiones políticas y de modelos. Modelo es una linda palabra porque los modelos me acompañaron toda la vida. Por acá tengo varios libros de modelos que puse por ahí, porque justamente en definir lo que, digamos, hasta definir qué país queremos, qué sociedad. Yo tampoco, digamos, ya para total libertad, yo tampoco, digamos, si voy a utopías, yo no creo en fronteras, yo no creo en límites impuestos por determinadas circunstancias. Mi utopía es, digamos, una humanidad, un conjunto, digamos, de mundo en convivencia con toda la biosfera o todo lo que sea, con todos los animales, vegetales, de una manera, minerales, mucho más interesante, más justa, más vivible, más cosas. Entonces, bueno, todas esas miradas son muy importantes. Si esas miradas no están representadas, no enriquecen, digamos, lo que tiene que enriquecer, las posibilidades que hay. Yo cuando veo ahora, digamos, gente de matemáticos, físicos, computadores, biólogos, agrónomos, trabajando acá en Falda del Carmen, en los lanzamientos de los satélites, cosas que antes, viste, cuando uno las planteaba, pero la interdisciplina, no, pero no, bueno, hay que esperar, no, bueno, porque habría que estudiar todo. No podés estudiarte 10 carreras para empezar a funcionar en algo. Bueno, todas esas decisiones, para tomar esas decisiones, digamos, hay que tener, digamos, una pluralidad, y tienen que estar representados todos. Todos significa todes, en el colectivo de género, en el colectivo de ideas, en el colectivo de modelos, de país, de mundo, de universo, y seguramente que existen más cosas. Gracias, Cristina. Toda una declaración de principios para ir terminando, ¿no? Valga el juego. Sí, ya. Sí.
Bueno, me dejaste así un poco así sin palabras, No. pero tenemos que ir terminando Sí, porque, por supuesto. No porque hay que, digamos, la lo dicen duración de todo las por ahí. charlas, ¿viste? No, Creo en la que radio también te dice, no, 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 nos vamos porque viene el otro y que tenemos que darle el espacio, hay que darle el espacio a los otros, está por muy supuesto. bien. Listo. Quiero bueno, agradecerte profundamente el tiempo, la dedicación, gracias por colaborar con este espacio, que intentamos eso, modestamente intentamos, viste, digo intentamos porque uno aprendió el lenguaje matemático, el plural majestático, ¿no? La primera persona del plural está siempre presente. Bueno, en este espacio Nosotros, intentamos dar cuenta de justamente de lo que es la actividad matemática, mostrar un poco más allá de, de la imagen usual que se tiene de los matemáticos, sí, ¿no? sí, sí. Y mostrar esto, las ideas, las opiniones, las experiencias. Es muy interesante esto que dijiste. Ahora mirás para atrás y dices, che, yo hice muchas cosas para sobrevivir en un sistema que si las condiciones hubieran sido otras, quizás no debería haber funcionado de esa manera. Así que valoro un montón tu compromiso, tu participación. Así que bueno, te mando un beso grande, gracias y saludos a todos. Nos estamos viendo, Cristina. Muchísimas gracias, abrazos a todos, ahora todos hacemos abrazos virtuales y mucho amor y bueno, esta alegría de gracias por la invitación y hermoso el trabajo que haces, muy bello, muy bello. Felicitaciones, Nino. Gracias, Un Cristina. beso. Hasta luego. Chao. Chao.